mis amigos del Club Cuántico, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde Radio Universitaria FM para llevarles junto a Marco Corgini un nuevo tema de conversación. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Ingrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, para hablar de ciencia y tecnología en esta oportunidad. Y hoy vamos a conversar sobre uno de tus temas preferidos. Mecánica cuántica. Mecánica cuántica. Y en específico sobre un fenómeno muy conocido y muy importante en mecánica cuántica, que es el efecto Hall cuántico entero y fraccionario. Ese es el nombre que recibe. Hemos conversado en algunos temas, en unos programas anteriores, sobre temas relacionados a esto, así que no sé si quieres recordar un poquito algunas de las ideas importantes para esto. Sí, hay que recordar que en el caso de la mecánica cuántica, y estamos hablando del micromundo, una de las nociones principales es que las partículas, o lo que nosotros entendemos como partículas, que va a ser un concepto que vamos a discutir brevemente al final del programa, están ahora asociadas a estados, más que a estos objetos que nosotros conocemos en el macromundo, que son representados por puntos o objetos materiales. Estos estados viven en un espacio abstracto, que es un espacio de Hilbert, y cumplen ciertas propiedades, y el valor absoluto del cuadrado de estos estados o funciones representan la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en una cierta posición o con un cierto momento. O sea, son probabilidades, definen probabilidades más que nada. Y lo que vamos a conversar ahora tiene que ver precisamente con esto. El efecto Hall cuántico tiene que ver con electrones, que son un tipo de partículas dentro de la naturaleza, insisto, a nivel cuántico. Partículas, los electrones se supone que son partículas elementales, y esto va a tener importancia en lo que vamos a hablar más adelante, que es lo que es una partícula elemental, en el fondo. Y pertenecen a una clase que se denominan fermiones. En general, las partículas que nosotros conocemos, por lo menos en nuestro mundo, o en nuestro universo conocido, son los fermiones y los bosones. Los fermiones tienen la característica de que obedecen el principio de exclusión de Pauli, y por lo tanto en cada estado cuántico no puede haber más de un fermión. Y en el caso de los bosones, un estado cuántico puede albergar muchos bosones. Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. En el caso de los electrones, como dije recién, estos son fermiones, y lo que vamos a estudiar, primero se estudió clásicamente que el efecto Hall es por el descubridor, es el apellido del descubridor de este fenómeno. No me acuerdo en qué año, el Alzheimer ya me tiene un poco complicado, pero lo importante es que se detecta en un experimento que se realiza con electrones a los cuales se aplica un campo magnético que generalmente es perpendicular al movimiento de las cargas, ¿no? Y lo que aparece al hacer este experimento es otra corriente, que es transversal al movimiento de dichas cargas. Eso en el caso clásico. Pero lo importante aquí no es el caso clásico, sino que examinar este sistema clásico ahora desde la perspectiva de la mecánica cuántica. Y eso es lo más interesante y lo que se va a llamar efecto Hall cuántico, y que va a tener dos características principales, o dos ramas principales, que va a ser, como te dije, el efecto Hall cuántico entero y el efecto Hall cuántico fraccionario. Porque además, en el caso del efecto Hall cuántico fraccionario, van a tener importancia trascendental, y también en el entero, la noción de cuasipartícula en física. Marco, ¿cómo se estudian estos elementos tan pequeños? Tú has dicho muchas veces que esto es 10 elevado a menos. En este caso se supone que si ya es 10 elevado a la menos 10, a la menos 15, ya es muy pequeño. ¿Cómo se realizan los experimentos? Los experimentos se miden en condiciones normales, digamos. Hay diseñados aparatos especiales para detectar ciertas cantidades que uno define físicamente, por ejemplo, como la conductividad. La conductividad se define mediante un guarismo matemático específico. Si me preguntan qué es la conductividad, yo te diría que es la capacidad que tiene un material para permitir el paso de la corriente. Esa es la conductividad. Y si me preguntas físicamente y matemáticamente qué significa, tendría que darte una expresión matemática para eso. Ahora, esas cantidades que están ahí se pueden medir. Los experimentos son complicados y tendría que ocupar todo el programa para tratar de explicarlo. Pero lo importante es que en física tú tienes que definir cantidades que eventualmente puedas medir experimentalmente. Si no lo puedes hacer, no tiene ningún sentido trabajar sobre conceptos vagos. Y en este caso lo que se mide específicamente es esa cantidad que te digo yo, que es la conductividad. Entonces se verificó en el caso de este efecto Hall lo siguiente: las energías de cargas que están libres, o sea, no están sometidas a campos magnéticos, en general es una energía continua. Cuando tú impones un campo magnético de alguna intensidad, lo que aparece es que esa energía se cuantiza, es decir, ocupa solamente valores discretos.
en el caso de los electrones, por ejemplo, esas cantidades, esas energías discretas, se dicen degeneradas. ¿A qué te refieres con discreto? Con discretos que toman un número, una cantidad numerable de valores, la energía número 1, la 2, la 3, la 4, la 5. En el caso del continuo quiere decir que toman valores sobre los números reales, es decir, es un continuo de valores, 3,5, 3,6, 3,7, ¿me entiendes? Estos son saltos de energía, por eso se dice que está cuantizada. Y en este caso la conductividad tiene que ver con esos niveles a los que nos referíamos, tiene que ver con los llamados niveles de Landau. Esos niveles discretos se llaman en este caso niveles de Landau y están asociados a estados cuánticos. Ahora se dice que son niveles de energía degenerados porque hay muchos estados cuánticos que tienen esa misma energía. ¿Por qué pasa esto? Porque como en cada estado puede haber solamente un electrón, entonces la única manera que estén asociados a esa energía es que cada electrón ocupe un estado. ¿Okay? Si tienes muchos, para colocarlos en esa energía específica, los tienes que asociar específicamente a un estado. Por eso la energía es degenerada. Es decir, a una energía hay muchos estados diferentes asociados. Ese es el concepto simple. Si fueran bosones, eso no necesariamente es cierto. Para un nivel de energía, muchos bosones podrían estar asociados al mismo estado, por ejemplo. En este caso no, porque son fermiones y cumplen con el principio de exclusión de Pauli, es decir, en cada estado puede haber solamente un electrón, un fermión. Bueno, la cosa es que en este caso se verifica que la conductividad está asociada a lo que se llama el factor de llenado de los estados. El factor de llenado de los estados es la densidad de electrones que existe en el sistema dividido por la densidad de estados accesibles al sistema. Y está relacionado de la siguiente manera con la conductividad. La conductividad es ese factor de llenado, matemáticamente hablando, multiplicado por la carga del electrón al cuadrado dividido por la constante de Planck. En estricto rigor, la conductividad es proporcional a ese numerito E cuadrado dividido por H, E es la carga del electrón. Entonces, en el caso de los experimentos que se realizaron con electrones a nivel cuántico, se descubrió primero que esa conductividad, ese llenado, tomaba solamente valores enteros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta el infinito, muy grande. Y este fenómeno se producía cuando tú aplicabas campos magnéticos muy intensos al sistema de electrones y además a muy bajas temperaturas. Sin embargo, ya esto es sorprendente, cuando los electrones están en sistemas dos-dimensionales o bidimensionales, es decir, electrones que se mueven, por ejemplo, en un plano, y se les aplicaba el campo electromagnético, se dieron cuenta que la conductividad ya no estaba asociado a estos números enteros, sino que estaba asociado a números fraccionarios, es decir, a números racionales, cosas de la forma A partido por B. Y esto no puede ser, porque en el fondo, ¿qué es lo que dice eso? En el caso del efecto Hall cuántico entero, dice en el fondo que para un estado cuántico de estos de Landau puede haber un número determinado de electrones con carga E que está ocupando ese estado. Sin embargo, en el efecto Hall cuántico fraccionario te está diciendo que hay un número, un tercio de electrones con un tercio de la carga del electrón ocupando un estado fraccionario. En el fondo te está diciendo que hay una partícula que en realidad tiene un tercio de la carga del electrón que está ocupando el estado, es decir, uno debería pensar, ese no es el electrón. Y por lo tanto, esto inducía a pensar que el fenómeno este era absolutamente emergente y extraño, y había que darle una explicación desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático. Sobre este descubrimiento que se hizo respecto a un elemento, digamos, que tenía como un tercio de la carga del electrón. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué se produce esto? La verdad es que hay una verificación experimental del fenómeno. Insisto que la conductividad es una cantidad que tú puedes medir experimentalmente, por lo tanto se define. La primera evidencia experimental es la de la conductividad igual a un tercio de este factor E cuadrado partido por H. Lo que en algún sentido te está diciendo que hay una parte del electrón asociada a cada estado, ¿no es cierto?, asociado a una energía determinada, lo cual es muy raro. Estoy hablando del efecto Hall cuántico fraccionario, es decir, aquel que se produce solamente en sistemas bidimensionales, donde están los electrones sometidos al campo magnético. Entonces, la primera evidencia teórica o demostración teórica del punto de matemática se produce con un matemático, o físico matemático, o físico si tú quieres llamarlo, no hay mucha diferencia a este nivel,
que construye una representación de un sistema de 3 electrones sometidos a esta situación bidimensional, a esta restricción bidimensional, sometidos al campo magnético. Y define un estado fundamental. El estado fundamental es la función de onda de menor energía en el sistema, o lo que a veces se llama el ground state. De ahí para arriba siguen el resto de las funciones de onda que van a tener distintos niveles de energía, todos cuantizados, es decir, con energías discretas. Y con esa definición del estado fundamental, él llega a demostrar que necesariamente una de las conductividades tiene que ser efectivamente un tercio o un elemento fraccionario, en este caso un tercio, de este E cuadrado partido por H. Y por lo tanto, esa es la primera demostración del fenómeno. Sin embargo, como las matemáticas son tan bellas y los físicos matemáticos están tan interesados en explicar además los mecanismos, otro físico junto con su equipo, le voy a nombrar al más importante, que es Witschek, que es prácticamente el padre de las llamadas estadísticas fraccionarias en mecánica estadística cuántica, define lo que se llaman los aniones. Y los aniones son partículas o cuasi partículas, si uno quiere llamarle, que tienen estadísticas que están entre la estadística de Fermi y la estadística de Bose. O sea, las partículas bosónicas tienen asociados estados, como decía al principio del programa, y estas son funciones de onda que matemáticamente son funciones simétricas. Y los bosones, y las fermiones, perdón, te estaba hablando de los bosones recién, y los fermiones tienen partículas antisimétricas. Que sean antisimétricas esas funciones de onda tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli, es decir, solamente una partícula puede estar asociada a una de esas funciones o a ese estado. Sin embargo, estos aniones están oscilando entre el ser fermiones y ser bosones. Es decir, son estadísticas que cumplen relaciones que no son ni fermiónicas ni son bosónicas. Entonces, matemáticamente hablando, las relaciones de conmutación, lo voy a decir matemáticamente, de los operadores asociados en segunda cuantización a estas partículas o cuasipartículas son un poco diferentes a las de los fermiones y de los bosones. Esto es interesantísimo y además que esto te permite definir, ¿no es cierto?, razonablemente bien el fenómeno del efecto Hall cuántico. Es decir, son un buen modelo para el mismo modelo o el mismo estudio que realiza Laffin en algún momento y para el experimento realizado previamente y que descubre un tercio como asociado al efecto Hall cuántico fraccionario. Eso yo creo que es lo más importante. Ahora los aniones son lo que se define cuasipartículas, no son partículas en el sentido estricto de la palabra. Y si tú me preguntas en el sentido estricto de la palabra, ¿qué significa? Yo no te puedo responder porque estrictamente hablando también hay un comentario que hizo hace muchos años un famoso físico que también obtuvo el premio Nobel y que es prácticamente el padre del modelo estándar de la física de partículas, en donde él dice: cada vez que me preguntan qué es una partícula me da terror, porque en estricto rigor yo no puedo dar una definición exacta de lo que es una partícula, y por un motivo muy sencillo. Este fenómeno te demuestra que es difícil hablar acerca de lo que es o no es una partícula. De repente estos conceptos de cuasipartículas, y te voy a dar un ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es que uno puede estudiar un electrón moviéndose en un cristal. Un electrón se mueve sobre un cristal bajo determinadas condiciones, pero a medida que va pasando sobre el cristal, el electrón produce una deformación en el cristal. Entonces, o te lo voy a escribir de otra manera, si un electrón sale de un átomo que está dispuesto en un cristal, deja un espacio ahí, un hueco, y al moverse se mueve otro electrón en otro hueco y uno puede describir el movimiento de electrones y huecos como si fuera una sola partícula. Ambas tienen asociado un estado cuántico. Eso es lo que se llama un polarón. Y uno lo puede estudiar así. Entonces la pregunta, ¿es una partícula o no es una partícula? Por eso te digo que la definición de partícula es complicada, sobre todo a nivel cuántico. Ahora, que uno puede determinar, por ejemplo, el momentum de estos objetos o la posición de estos objetos bajo determinadas condiciones y respetando el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo puede hacer razonablemente bien. Y por lo tanto son conocibles. Pero si tú quieres una definición exacta de lo que es una partícula, yo preferiría guardármela por un rato. Marco, ya conversamos sobre partículas, comportamientos, cómo estudiarlas en un campo bidimensional. ¿Qué pasa en un plano de una sola dimensión? En una dimensión el fenómeno es todavía más intrigante y más extraño.
Fíjate que estas cosas estaban conjeturadas hace muchos años, es decir, esto de la fraccionalidad, etcétera, y lo que te voy a contar ahora no es tan nuevo, pero es notable, no era tan riguroso y es notable que finalmente se haya corroborado experimentalmente y ahora tengamos teorías más o menos concretas respecto a lo que pasa. Concretas entre comillas, digamos. Son buenos modelos ajustables a la teoría, pero todavía queda mucho a lo que por, se puede estudiar de acuerdo a las condiciones actuales. Entonces, fíjate que en una dimensión el efecto es más sorprendente todavía porque, fíjate, un electrón tiene tres características, números cuánticos si tú quieres llamarlo así. En mecánica cuántica generalmente los estados están asociados a números cuánticos. En el caso del electrón está el spin. Acuérdate que ¿qué era el spin? El spin de un electrón es un medio, claro, es parecido a un giro, y si dice un medio quiere decir que si esto fuera una esfera tendría que girar en 180 grados para llegar a la misma posición, lo que en el caso de las cosas en la vida real, natural, macroscópica, tú necesitas darle una vuelta en 360 grados. Entonces, en una dimensión se verifica experimentalmente una cosa sorprendente para electrones en estas condiciones y no necesariamente a bajas temperaturas. Se verifica que el electrón tiene asociado un número de orbital, un número de spin y un número de carga, y una carga. Y fíjate que en una dimensión, bajo condiciones similares a las anteriores bidimensionales, se produce un fenómeno que es como que el electrón se fraccionara en estas partes, ¿no es cierto? Y hubiese una cuasi partícula que representa al spin, una cuasi partícula que representa la carga y una cuasi partícula que representa la órbita, independientes una de la otra. Entonces, si tú haces el experimento, es como que tuvieses tres partículas diferentes, es como que el electrón se hubiese partido en tres partes diferentes. Y eso es absolutamente sorprendente. Eso está verificado experimentalmente, etcétera, y también tiene asociado este concepto al cual yo me refiero, que se llama cuasipartículas. Las cuasipartículas no solamente se definen aquí, estos son los casos fermiónicos, por ejemplo. Pero también en el caso de las partículas de Bose o de los sistemas bosónicos, por ejemplo la condensación de Bose-Einstein, hay también cuasipartículas. Cuando uno reduce matemáticamente los sistemas bosónicos que condensan, y de los cuales ya he hablado hasta la saciedad, uno los reduce y obtiene operadores de energía que ahora están representados no con respecto a los operadores normales, sino que están representados por operadores que se llaman excitaciones fundamentales del sistema, que son como los átomos que están puestos, imagínate un conjunto de átomos que están puestos en una red y que vibran. Entonces ahora ya no me estoy refiriendo a los átomos en sí, sino que me estoy refiriendo a la vibración de los átomos. A esa vibración tú también les puedes asociar estados o funciones de onda. Y esas también viajan a través de la red. Pero no son en estricto rigor partículas. Entonces son cuasi partículas, pero tienen que ver con la partícula. Bueno, esto es algo muy similar. Lo mismo en el caso del polarón. El polarón es un compuesto de dos cosas, una que uno no consideraría jamás una partícula, que es un espacio, una deformación, y la otra que uno considera eventualmente una partícula, que además considera una partícula elemental. Recuerda que las partículas elementales son aquellas que no tienen constituyentes internos, o sea, no están compuestas por otras partículas. Sin embargo, el electrón en una dimensión parece que se partiera en tres, ¿no es cierto?, y en tres partículas diferentes, y estas tres partículas diferentes tienen comportamiento independiente una de la otra. Esto es notable. Bueno, ¿cuál es la moraleja en toda esta historia? Y lo mencionan muchos físicos y matemáticos, y físico-matemáticos, y es que en realidad uno no tiene un concepto acabado de los constituyentes, no sabe en realidad todavía lo que es una partícula elemental, porque uno podría suponer que un electrón es una partícula elemental. Pero esa partícula elemental a temperaturas mucho mayores, a energías mucho mayores que nosotros todavía no logramos alcanzar, podría incluso volver a dividirse en estructuras más simples que la anterior. Y por lo tanto lo que tenemos es una visión del mundo todavía parcial, pues no conocemos todo el espectro de energía sobre los cuales trabajar, o no tenemos capacidad para hacerlo, y por lo tanto no podemos definitivamente decir, mira, esta es una partícula elemental y esta no. Los quarks se supone que son las partículas elementales tanto de neutrones como de protones dentro del átomo, ¿cierto? Pero están confinados dentro de los neutrones y los protones y uno sabe que no pueden salir. Bajo determinadas condiciones y energías muy grandes los puedes sacar, pero rápidamente se vuelven a complementar. Pero tampoco sabes si esa es finalmente la adición final de la materia. No son estructuras más pequeñas, necesitaría a lo mejor energía mucho más grande y a lo mejor de todas maneras se volverían a dividir
lo cual significa preguntas abiertas al futuro inmensas. Ahora, este fenómeno, el efecto Hall cuántico, es una transición de fase, pero es una transición de fase que no tiene que ver con ruptura de simetría física. La teoría de transiciones de fases cuánticas en mecánica estadística ha estado siempre relacionada, o durante muchos años, a ruptura de simetría en el límite termodinámico. Pero resulta que estas transiciones de fase, o sea, por ejemplo, en el efecto Hall cuántico fraccionario, esto que como que se fracciona el electrón, y en el caso de una dimensión, no están relacionadas con eso. Y por lo tanto son un tipo de transición de fase diferente que se llaman transiciones de fase, que tienen que ver con aspectos topológicos del sistema. ¿Topológico del sistema en qué sentido? Que tiene que ver con el material, por ejemplo, por el que transitan los electrones, puede tener deficiencias, pero que haya invariantes topológicos quiere decir que en algún sentido el sistema de electrones no es afectado por esas irregularidades, ¿ya? Eso se llaman invariantes topológicos y por lo tanto tiene que ver con esos invariantes topológicos que se produzcan este tipo de transiciones y no con la ruptura de simetría. Por lo tanto es un mundo de la física y de la matemática abierto hacia el futuro. ¿Y en materia de simetría qué tendría que pasar? No, en materia de simetría, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la condensación bosónica, por ejemplo, cuando un sistema de bosones se condensa, quiere decir que está asociado al nivel más bajo de energía del sistema. O sea, hay muchas partículas asociadas al nivel más bajo del sistema. Cuando eso pasa, hay una simetría del sistema que se rompe. Y eso uno lo puede demostrar matemáticamente. Hay una cosa que se llama el parámetro de orden. Y ese parámetro de orden, por ejemplo, cuando se produce la transición de fase, toma un valor y cuando no se ha producido la transición de fase tiene otro valor. Y eso quiere decir que matemáticamente hay una invarianza, es decir, por ejemplo, la energía del sistema como elemento matemático es invariante frente a un grupo de transformaciones y cuando se produce la transición de fase deja de serlo. Pero eso es una expresión matemática, eso es lenguaje matemático, ¿no? Las transiciones de fase en términos geométricos, en términos de ruptura de simetrías, tienen que ver con una teoría que se llama la teoría de grupos. Y si el sistema está representado, el sistema de invarianza, frente a un grupo determinado, cuando se produce la transición de fase deja de serlo. Ese en el fondo es el esquema en donde, el escenario en donde nos movemos. Sin embargo, estas otras transiciones de fase son diferentes, tienen otras características. Y seguramente vamos a descubrir en el futuro otras transiciones de fase diferentes con los grandes aceleradores de partículas, etc. O sea, tenemos un mundo abierto por delante por descubrir. Muy bien, Marco, estamos llegando ya al cierre del programa de hoy. Queremos agradecer a nuestros amigos por acompañarnos y por supuesto invitarlos a que vuelvan a sintonizar el programa en 15 días más. Sí, en 15 días más con más temas sobre el interesante mundo de la física de lo muy pequeño y las matemáticas que están detrás. Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches.